Esto es septiembre del año 71. Durante los años 70, 73, estos afiches los encontrábamos en todos los muros de las calles y de los edificios, desde Arica a Punta Arenas. Los encontré de nuevo aquí en Lyon con una gran emoción y están siempre dispuestos para las exposiciones, para un momento de discusión, para los debates, para las conferencias. 11 de septiembre del 73. Yo mismo era presidente del Centro de Alumnos del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. Tenía 25 años, vivía en Villa Alemana y mi despertar de ese 11 de septiembre fue más bien una sorpresa porque no creíamos en el golpe de Estado. El 11 de septiembre había llegado hacía pocos días a Chuquicamata porque había conseguido un trabajo para formar justamente parte de un equipo de sala cuna. Cuando hubo el golpe en el 73, yo tenía 17 años. Me acuerdo que cuando me desperté, yo me gustaba mucho escuchar la radio, encendí la radio y había marchas militares. Me pareció extraño, cambié la radio y en toda la radio había solamente música militar. Ese fue mi primer contacto con el cambio que venía. El 11 de septiembre de 1973, yo vivía en Tocopilla, mi marido trabajaba en la municipalidad, mi hija iba al liceo en su último año del liceo. Y yo trabajaba en el hospital, era auxiliar de farmacia en aquella época. Y esa mañana me levanté, nos levantamos con mi hija, mi marido, y salimos él fue a trabajar, mi hija fue al liceo y yo partí al trabajo también. Y tenía radio en mi escritorio. Y lo primero que hacía era poner la radio, escuchar noticias o música. Y ahí escuché que había un golpe de Estado, pero justamente en ese momento habló Salvador Allende. El 11 de septiembre, en esa época yo vivía en Valparaíso, era estudiante de la Universidad Católica, tenía 22 años y militaba en el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Nosotros hacía varias semanas que estábamos, podemos decirlo con mucha tristeza, esperando el golpe de Estado. Lo teníamos anunciado, nuestra dirección había anunciado que se preparaba el golpe de Estado, entonces en nuestra jerga de militantes estábamos acuartelados. Algunos documentos de esa época, vamos a cerrar porque hay mucho ruido atrás. El diario El Mundo, Le Monde, donde aparece una de las fotos históricas del golpe de Estado a Salvador Allende, primer presidente socialista de Chile. Fue elegido presidente en 1970 a la cabeza de la Unidad Popular. Se suicidó el 11 de septiembre del 73 cuando un golpe de Estado puso término a la vía chilena democrática hacia el socialismo. El 11 de septiembre del 73 fue un día martes y para mí empezó tempranito porque nosotros vivíamos, para la gente que conoce Santiago, en Cóndor con Serrano, es decir, a 4 cuadras de la Alameda y a 6 cuadras de la Moneda. Entonces, a mí me sorprendió escuchar el paso de los aviones, de los famosos Hawker Siddeley, que pasaron muy bajo y temprano, antes de las 7 de la mañana. Pensé ir a Valparaíso, pensé tomar contacto con los amigos, con los militantes, con los camaradas de partido, y fue imposible. La comunicación y la circulación estaba interrumpida, incluso el teléfono estaba interrumpido. Salí con los dos pequeños muy temprano en la mañana. No sé por qué ese día no había escuchado las noticias.
algo pasaba en mí. Salimos muy apurados, caminando. De pronto en ese camino hacia la escuela, me empecé a dar cuenta que había un silencio impresionante. Al poco rato bajó mi suegra, que vivía en el mismo edificio, pero en el piso superior, y golpeando, se notaba que estaba muy urgida, y entró al departamento y dice que no se mueva, Pedro, porque hay golpe de Estado. ¿Para qué te cuento? Todavía no había terminado de decir eso, yo ya me había puesto los pantalones, una camisa, una chaqueta, y le digo a mi mujer, yo voy a ver qué pasa, y después me voy a la escuela. El día 11 para mí es un día muy confuso. Es muy confuso, incluso en la memoria, por lo dramática de la situación y por el tipo de cuestiones que tuvimos que resolver. Entonces, gente que andaba escondida, cosas que había que esconder, la represión que se había ya llegado hacia algunos compañeros en la Universidad de Santa María, toda la gente había salido presa, entonces tratando de conectarse con los demás otros miembros del partido. Nosotros éramos una base que trabajaba en el Cerro Los Placeres, en la zona norte del Cerro de Valparaíso, y entonces la idea era poder contactarse y tener instrucciones. Bueno, para el 29 de junio, para el Tancazo, yo había ido al centro de Santiago en auto. Entonces traté de hacer lo mismo, irme por la avenida Bulnes hacia La Moneda, la calle que da directamente al Palacio Presidencial. Y bueno, por ahí cerquita de la casa me pararon los milicos que andaban con el famoso pañuelito naranja al cuello, y aquí no pasa, y media vuelta, y sí, me fui por las calles de atrás y me fui a la Escuela de Economía, a donde llegué, debo haber llegado tipo 9:15 de la mañana. Una suerte de desesperación por la falta de información y por la falta de contacto, tratando de saber qué lo que pasaba en realidad. Soñando en que a las horas siguientes o al día siguiente la normalidad vendría a imponerse. Ya a las 12 del día se supo que era un golpe de Estado. Una cosa completamente desconocida para mí como chilena, pero ya había tenido noticias de otros países que habían habido golpes de Estado, por ejemplo, en aquella época el Uruguay y el Brasil. Casi al llegar a la escuela me encuentro con una persona conocida que me dice, ¿dónde vas? Con una cara de espanto. Y le digo, a la escuela, y me dice, pero no sabes lo que está pasando. Y me entero de que en Santiago ya estaba declarada el ataque a La Moneda por los fascistas. Fue terrible, si pudiera decirlo físicamente, hablaría de una especie de congelamiento corporal en el que era muy difícil responder con normalidad a todo lo que pasaba a mi alrededor. En un momento, en la Escuela de Economía, hubo unos compañeros bolivianos que se acercaron a mí y me dijeron, Pedro, nosotros sabemos utilizar la dinamita, consíguenos dinamita. O sea, estaban dispuestos a pelearla si había que pelearla. Por supuesto no teníamos dinamita. Nosotros pensábamos que había que organizarse y nos metimos al interior de un edificio de una escuela internacional que había dentro de la Escuela de Economía, un edificio al que nosotros no teníamos acceso, y sacamos alcohol, máquinas de escribir, un poco de material. Hasta que un poco más tarde nos llegó el aviso de que en San Joaquín, en una escuela, habían fierro.
¿ya? Y que estaban repartiendo fierro, o sea, que podíamos, gente del PS. Y de a dónde, no sé, yo ya no me recuerdo, ¿ah? Apareció un camión. Y los compañeros de la escuela querían subirse al camión y partir en el camión a buscar los fierros. Por suerte, yo más prudente le dije, no vamos a hacer locura, yo tengo el auto, con 2 o 3 compañeros vamos a ir a dar una vuelta y vamos a ver qué pasa. Y ya ahí tomaremos una decisión. Así que se quedaron ahí, subimos 3 compañeros más al auto y llegamos a esa escuela, como te decía antes, donde había unos chicos jugando ping-pong. Y a los que les preguntamos directamente, no sabían ni siquiera que había golpe de Estado. Las noticias empezaron a llegar por la radio también, por las informaciones de los bandos militares. El primer bando militar invocaba inmediatamente que Valparaíso estaba bloqueado, porque el golpe había comenzado por Valparaíso. Y luego las informaciones siguientes que nos decían que la moneda estaba bloqueada y que si Allende no se rendía, la aviación y las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, como decía Pinochet, y Carabineros de Chile, provocarían entonces la renuncia de Salvador Allende y el bombardeo de la moneda. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. En nuestro cerro Placeres, en Valparaíso, arriba del cerro, las poblaciones más populares, María Eiler, Villa Berlín, casi toda la gente de izquierda se dio cita para encontrarse, porque eran los lugares donde las Fuerzas Armadas no llegaban, no iban, no se atrevían a subir. Cortaron el acceso a la avenida Placeres abajo del cerro, pero arriba no subían. Entonces, naturalmente, nosotros era un territorio que estaba todavía liberado de las Fuerzas Armadas. Ese día fue mucho contener a gente joven, no con experiencia mucha militar, querían ir al enfrentamiento con los militares con botellas de Molotov en la mano, o algunos con revólveres de pequeño calibre. Entonces, dije, no, impedir el masacre. Después me encuentro a eso de las 9 de la noche con un grupo de amigos en la población. Y estábamos comentando los sucesos. Se había hecho ya el toque de Estado, creo que en ese día había sido a las 6 de la tarde decretado. Y que empezábamos a ver camiones de militares que pasaban a veces rápido, que no se detenían, pero que amenazaban con la arma. Mi marido era comunista, pero de esos políticos, yo imaginé inmediatamente, y mi hija le seguía los pasos. Yo temí justamente por mi hija, mi marido, por la gente que conocía, mis colegas de trabajo,
mis amigos que trabajaban en política, qué es lo que iba a pasar con todo ello. Sobre las 9 de la noche, un grupo de amigos comentando, llega uno diciendo mataron al viejito. Y bueno, el comentario, que sí, que no, que lo que pasaba, que lo que iba a venir. Porque en esa época conversábamos entre amigos de izquierda y de derecha, o sea, éramos todos de posiciones diferentes sin ser necesariamente enemigos. Unos hablaban que iba a ser mejor porque venía la libertad, que íbamos a tener cosas. Y estábamos en eso, y fue en eso cuando llegaron la policía civil y que nos detuvo. Entré a casa, traté de comunicarme, los teléfonos estaban cortados. Escuché la radio de cercana a Chucky, en la que estaba en ese momento hablando un compañero maravilloso, periodista y locutor, que estaba contando lo que estaba pasando en Santiago, Carlos Berger. Y de pronto un corte. Desesperadamente trataba de ver qué podía ver, si había imágenes en el televisor, si había algún sonido, el teléfono no marchaba, era una situación de corte completo con el resto del mundo. A las 12 del día yo terminé mi trabajo, me fui a la casa, almorzamos con mi marido y mi hija, y mi marido decía, me van a venir a buscar y yo quiero que ustedes estén tranquilas. En la tarde no pasó nada, nos reunimos con mi hermana también. En la noche dormimos completamente, no dormíamos, digamos, preocupados. Un amigo tocaba quena y tenía 2 quenas en su chaqueta, me acuerdo de eso bien. Y cuando nos tocan para ver lo que teníamos, le tocan las 2 quenas y uno grita linchaco. Y ahí se arma alrededor nuestro toda una cosa de amenaza con armas y todo eso. Y bueno, nosotros muy inconscientes de todo lo que venía, y el amigo se pone a reír al que tenía los linchacos y dice, no, son quenas, y saca las quenas riéndose. Y ahí, bueno, la cosa se nos puso dura, nos encerraron, pasamos toda la noche encerrados ahí. Y al otro día, eso de las 11 de la mañana, nos soltaron. Veo llegar a mi esposo, nos abrazamos y era algo así como, todo está perdido. ¿Qué hacemos? Tipo 2 menos cuarto, me fui para mi casa con el número de teléfono de un compañero grabado en la memoria, porque rompimos todos los papeles. Y ahí a esperar, ya se veía el humo de la moneda, la pasada de los aviones. Claro, entre las informaciones más duras que recibimos a través de esos bandos militares, durante el combate que se produjo en el Palacio de la Moneda, uno de los bandos militares anuncia que el señor Allende se había suicidado. Qué escandaloso, qué mentira, qué ignominia. No puede ser que Salvador Allende se haya muerto, ¿no? Se haya suicidado, ni siquiera muerto. No nos va a abandonar, hará frente junto a todo el mundo.
hasta que sonó el teléfono y era la nana que teníamos antes en mi casa, que trabajaba con unos momios, que me llama para avisarme que había sabido que el Chicho había muerto. Y ahí nos quedamos en la casa llorando, encerrados, sin saber qué hacer, esperando contactos que nunca llegaron. Y se nos fue el 11 de septiembre. Me acuerdo que con los amigos esa misma noche nos allanábamos entre nosotros. Llegaron a la casa y empezaron a ver, pero ¿qué hace esto aquí? Una foto de, podía ser del Che, o podía ser de amigos, de compañeros. Todos esos recuerdos que uno tiene por ahí y por allá. Y me acuerdo que teníamos un pote de fierro, pusimos leña y empezamos a hacer un asado que no íbamos a comer y que asado tal no había, pero hicimos el fuego. Y en ese fuego empezamos a tratar de sacar papeles, de quemar papeles. Quemé fotos de compañeras que no recuperé nunca más. Libros, los poemas de Neruda. Hasta la pobre Gabriela Mistral la quemé. Porque había un poema que decía piececitos de niño, azulosos de frío. Y me pareció peligroso. A mí me cortaron el pelo el 13 de septiembre, cuando me detuvieron la segunda vez. Con otro amigo y nos cortaron el pelo con tijeras para cortar el pasto, en fin. Y yo me acuerdo que a mí me cortaron la mitad del pelo y me dejaron la otra mitad de pelo largo. Cuando llegué a mi casa, mi mamá quiso arreglarme el pelo porque su hijo, pobrecito, se veía tan mal y todo eso. Y yo me acuerdo que negué a que me arreglara el pelo y fui al liceo durante casi un mes con el pelo cortado en un solo lado para mostrar cuál era la libertad que había llegado. Y a él lo vinieron a buscar el 17 a las 10 de la noche, golpearon la puerta de una manera. Entró un grupo de milicos armados hasta los dientes y empezaron a registrar por todas partes. En mi casa abrían cajones, botaban las cosas. Los libros que teníamos los sacaban, creían que iban a encontrar algo especial. Así que se lo llevaron. Y así pasaron los días hasta que la cosa fue una presión muy fuerte, muy fuerte. Liquidamos todos los documentos que habían en la casa, empezamos quemándolos, de loco, pues se llenó de humo el baño. Decidimos llenar la tina con agua, hicimos papier maché y sacábamos sacos enteros, bolsas enteras con bolas de papel. Todo el mundo se dio cuenta que ahí estaba pasando más de algo raro. A todo esto ya habíamos cambiado de pinta. Afeitadito, peinadito, con ternito, corbata. Yo salía todos los días en la mañana como si fuera a trabajar. Bueno, el tiempo después del golpe de Estado, mi situación fue, yo viví al comienzo en una semi-clandestinidad. O sea, yo objetivamente me cambié de ciudad,
Me fui a vivir a Olmué, por las circunstancias familiares alguien nos prestó una casa y pudimos retirarnos, hacer una retirada honorable hacia Olmué. Ahí seguí entonces conectado con las instancias de mi partido y haciendo trabajo, digamos, de resistencia clandestina, que era objetivamente salvaguardar las pocas cosas que se habían podido recuperar, materiales de impresión, roneos, algunas armas, y solidaridad hacia los compañeros que estaban escondiéndose, que tenían pocos recursos para poder vivir. Decidimos trasladarnos a Santiago. Partimos después de lograr tener una visa. En esa época nadie podía moverse en un lugar, sobre todo en Chuquicamata, de ese encierro terrible, sin tener una visa dada por los militares. La obtuvimos y partimos en el auto. Fue un viaje terrible. Quemamos el motor en medio del desierto, sin leche para los niños. Y realmente no sé, tengo un blanco, no sé cómo llegamos a Santiago, pero llegamos. A mí me tocó la noche del 3 al 4 de octubre del 73. Llegaron como a la 1 de la mañana, sonaron la puerta, esos golpes que daban, ¿viste? Aquí llegó la autoridad. Yo bajé en pijama, no alcancé a abrir la puerta y entró el tropel, me metieron al suelo, piernas y brazos abiertos. Un Paco, eran carabineros, ¿eh? Un Paco en cada mano, un Paco en cada pierna, y corriendo, subiendo para arriba. A mi hija la despertaron con ametralladora. Tenía 6 años, no cumplía 7 años todavía la Paulina. Y me llevaron entonces a la comisaría de Fuerzas Especiales y me metieron a la sala de espera contra la muralla de pie. Debe haber sido las 3 de la mañana y te voy a decir que fue agotador porque toda la noche entraban y salían Paco y cuando me veían decían, mañana le pido a mi capitán que me deje echarme a este barbudo que ahora se las da de pijecito. Bueno. En los primeros días de octubre, la Armada, la Marina de Valparaíso, que tenía el control de la zona militar de Valparaíso, llegó a mi casa a las 5 de la mañana golpeando para buscar a los 2 hermanos Bocas, y estaba yo. Registraron toda la casa, echaron la casa por la ventana, como se dice, y rompieron muebles, rompieron colchones buscando armas. Mi padre, que estaba postrado en su cama, lo dejaron en el suelo, rompieron su colchón buscando armas también, buscando dinero, buscando más cosas más increíbles. La casa quedó un desastre. Y me acuerdo que a las 6:30 de la mañana, una hora y media después de haber abierto la puerta, yo partía con el llanto de mi madre detrás, diciéndome hasta mañana. Espero que te vaya bien. Y tipo 7 de la mañana nos llamaron, nos devolvieron las cosas y nos metieron a un bus de los carabineros y nos devolvieron y pasamos por San Francisco, pasé a una cuadrita de mi casa en dirección al Estadio Nacional. Estábamos todo el día en el estadio, en la gradería, y tipo 7 de la tarde descendíamos todo y pasábamos a las escotillas debajo y dormíamos en el suelo. Recuerdo, como te digo, que hay muchos. Se suicidó, se colgó un compañero nuestro en la escotilla. Me recuerdo muy bien cuando trajeron al Lucho Corbalán, hijo de la tortura. Lo traían 4 compañeros en una frazada porque no podía caminar. Lo hicieron añico. Tú sabes que
le dieron tanto, incluso en la cabeza, que de eso murió, ¿no? De un problema cerebral en un país de los que se llamaban países del este, algunos años más tarde. Fui a nuestro departamento y recibimos un mensaje de alguien que pedía a mi compañero de partir del departamento porque estaba en peligro. Eso fue mi vida, digamos, hasta noviembre del año 74. ¿No? Entonces esa vida bueno, al final ya estaba completamente clandestino. Y había roto todos los lazos con mis amigos y familias. Y fui detenido por los servicios de la inteligencia naval en Valparaíso. Fuimos detenidos, metidos en un auto, en un Fiat, un pequeño, un Fiat 500, ¿sí? Rápidamente vendados, bueno, con mucha gente armada, andaba mucha gente, o sea, eran todos civiles, entonces no, era imposible darse cuenta. Fue en la calle Victoria, ¿no? En Valparaíso. Entonces, bueno, y rápidamente llevados al cuartel Silva Espalda, abajo de la escuela naval. Yo partí en un camión de la Marina entonces a buscar otras personas, porque ya habían 4 personas más en ese camión, conmigo eran 5, y fuimos a otros lugares, a Villa Alemana, fuimos a Belloto, fuimos a Quilpué. Fuimos, digo yo, porque estábamos todos atrás parados en el camión y a cada vez que pasábamos por algún lugar pensábamos en aquella persona que que yo conocía y que podría ser detenida también. Llegamos hasta Quilpué, eran las 7 de la mañana, fuimos a buscar la última persona del recorrido y de allí nos llevaron a la base aeronaval del Belloto, donde pasamos 3 días detenidos. En esa casa había una historia muy importante porque habíamos asilado, entre comillas, a compañeros venezolanos, uruguayos, que estaban escapando de una situación que se vivía en toda Latinoamérica en ese momento. No hay que olvidar que todo este golpe fue organizado para todos los países de Latinoamérica. Y esos compañeros, algunos habían sido detenidos, no en la casa, al exterior, y otros habían tratado de escapar a sus países o a otro lado. 2 compañeros argentinos fueron asesinados. La casa estaba, como decíamos nosotros, quemada. Entonces me quedé con los niños, mi compañero había partido y me sentía, entre comillas, en seguridad. Hasta que recibo un llamado de un ministerio en que se me daba cita para presentarme al día siguiente a declarar. Me preguntaban por personas que yo no conocía y que honestamente no conocía, porque se equivocaron simplemente de personaje. Me confundieron por mi hermano. Mi hermano estudiaba en la Universidad de Chile, yo en la Universidad Católica, y parece que buscaban más personas del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR, que habían sido o que eran compañeras de mi hermano, y que simplemente yo no conocía. Y cada vez que yo decía no, de la manera la más honesta, era un golpe que me llegaba porque querían que yo diera respuestas. Bueno, mi hermano, cuando llegó a mi casa al día siguiente y se encontró que yo había desaparecido y que mis padres le dijeron que no sabía dónde estaba,
pensó en el Belloto. Y en vez de informarse donde yo estaba, él se fue a presentar voluntariamente al Belloto. Y gran fue mi sorpresa cuando lo vi llegar acompañado de un militar al lado mío, en las mismas condiciones de detención en que yo estaba. Y hablando muy lentamente, ¿qué viniste a hacer aquí? ¿Por qué no te fuiste? No, me dijo, había que venir porque si hay cosas que arreglar, es mejor que estemos los dos. Mi hermano fue detenido en agosto del 73, mi hermano que era marino, y el otro fue detenido en octubre o noviembre del 73, no me acuerdo bien. Mi hermano marino pasó 3 años en la cárcel, después salió al exilio a Suecia. Mi otro hermano pasó 5 años en la cárcel y al exilio a Londres. Mi mamá también la detuvieron, a mí también me detuvieron varias veces. Y el otro de mis hermanos, que tenía 18 años, estaba haciendo el servicio militar. Indudablemente 3 días de detención con todo lo que quería saber les parecía poco. Fue otra unidad militar que tomó a cargo varios detenidos que estaban en el Belloto. Y al día siguiente tipo 5 de la tarde, un camión nos vino a buscar a 8 o 10 personas desde el Belloto para trasladarnos a otro lugar que solo supimos el momento de la llegada. Era la Academia de Guerra Naval a Valparaíso, a Playa Ancha, en Valparaíso. Me comuniqué en ese momento con un compañero abogado del partido, quien me dijo, Negrita, vamos a hacer algo, pero no te presentas. Y en ese momento supe de lo que estaba pasando realmente. Me informó que gente que se había presentado o gente que había simplemente sido asesinada en el interior del ministerio, en la Plaza Bulnes. En la Academia de Guerra Militar fue bastante largo, fueron semanas y semanas de espera, de interrogatorio, de noches sin dormir, de restricciones físicas, psíquicas y fisiológicas incluso. A comer en un tarro, a tener hambre y no poder reclamar, a ser testigos sobre todo, lo más doloroso es ser testigos de las interrogaciones de otros compañeros. Estábamos encerrados en una gran pieza, era como un gran hangar, digamos 100 metros cuadrados, donde habrían 200 personas. Encontré varios amigos, encontré muchos conocidos, todos en el suelo, todos horizontales en el suelo. La angustia era cada vez que se abría la puerta de la pieza, donde estábamos todos acostados, tratando de reposarse, tratando de relajarse y tratando de armar un poco el esquema de lo que podía pasar. Una puerta se abría, llamaban a alguien y era su turno. Y así se nos fue pasando el tiempo hasta que apareció la famosa visita que organizaron los militares porque se cerraba el estadio. Hubo delegaciones, viste, que aparecieron, que eran de la Cruz Roja Internacional, de organizaciones de las Naciones Unidas. Nosotros estábamos ahí. Pero en un momento nos obligaron a escondernos. Era una delegación de la FIFA. A ellos no le podían mostrar que habían presos. Entonces nosotros nos asomamos nomás así, pero ellos no nos veían. El estadio quedó vacío. Después de la visita de ese grupo de la FIFA, se decide, los militares deciden entonces organizar un evento latinoamericano de fútbol, creo que era. Y había que desocupar el estadio. Entonces ahí ellos deciden de repartir a los presos que están adentro y se abre entonces el campo de Chacabuco, que está en una antigua mina de salitre,
en el camino que va de Antofagasta a Arica. Ahora, la gran mayoría parte en un despliegue increíble con helicópteros, tanques, parten en buses a Valparaíso y son embarcados. Los meten a todos en un barco y los mandan a Antofagasta. Y un grupito, 33, que nos meten en un bus, somos los últimos en salir del Estadio Nacional, y con un par de vehículos adelante y un par de vehículos atrás, con ametralladoras, jeep y cuanta historia, nos mandan al Estadio Chile. Al momento de salir de la pieza, abrir la puerta, una capucha, sin ojos, sin nada. Uno ve el negro, una capucha que ya había vivido la misma situación en la cabeza de otros miles de detenidos, porque se sentía el olor de lágrimas, se sentía el olor de transpiración, se sentía el olor de la sangre en el tejido de la capucha. Las situaciones más increíbles, las situaciones más ridículas, las situaciones más dolorosas también. Equilibrarse en una viga vertical, sin apoyar ni pies ni manos, y resistir lo más posible hasta que las nalgas ya no te aguantan más y uno se cae. Si por casualidad uno se caía, el golpe, las patadas venían inmediatamente, donde cayeran, en la espalda, en la pechuga, en las nalgas, en la cabeza. Después venían otras un poco más fuertes y más delicadas, como la electricidad en los testículos, la cual ya me habían hablado, pero nunca la había sentido, dolorosa por supuesto, al punto que uno cae en el suelo y ya no puede hablar, ya no puede sentir, y hay un sentimiento de fatiga, de dolor, de sed. Bueno, poco a poco mis posiciones fueron cambiando. El hecho de darme cuenta que los cambios no eran solamente un cambio de opinión o un cambio de gobernabilidad, sino que detrás de eso había muerte, había tortura, había crímenes, hizo que cada vez más mi posición empezó a ser más de oposición, que pasaba por cosas a veces que eran muy como infantiles, pero que al mismo tiempo reflejaban una presencia. O sea, por ejemplo, de hacer papeles y ir a ponerlo en las calles, por ejemplo, en la calle Bernardo Higgins, que hayan rebautizado, por ejemplo, íbamos a poner en la calle José Toá o la calle Salvador Allende. A mí me parecía que era importante decir de que, mire, aún se continúa a asistir. Logramos hacer un contacto para poder entrar en la Embajada Argentina. Maquinalmente busqué algo que hacer. Imagínate lo que era alimentar a 700 personas que estaban ahí, que había que hacerles de comer, había que... Entonces me integré al trabajo de cocina. Yo de cocina no sé nada, nunca he podido aprender, pero me gustó la persona que dirigía, era un uruguayo, un gran compañero, Natalio, el viejo Natalio, que sería asesinado después en Argentina, en las calles. Que me empezó a dar órdenes y yo iba y venía tratando de cortar cebolla. Nunca había visto tantas cebollas en mi vida. Y picaba cebollas. Tratando de crear una situación más o menos normal para esa gente que estaba al interior. Lo primero que nos llamó la atención fue la pintura. El estadio le habían echado le habían dado una mano de gato, pero que se veían las marcas de sangre debajo. Nos instalaron, éramos 33, ¿viste? Entonces nos instalaron en la cancha, abajo,
Habían colchones para todos, cada uno un colchón, por fin. Primera vez que yo dormí en un colchón para mí. Y nos dieron algo de comida, seguramente no me recuerdo. El único problema es que habían los carabineros, nos cuidaban arriba de la gradería y con luces prendidas toda la noche. Entre tanto, mis hijos estaban afuera, mi compañero también. En algún momento me llaman y me dicen, hoy día entrada de tu compañero, que aparece disfrazado de gaffiter a arreglar algo que no marchaba en las cañerías. Ahí se queda. Por lo menos ya habíamos logrado reencontrarnos. Era una situación muy especial. Había unos grandes balcones y había compañeros encargados de avisarnos cuando nuestros familiares pasaban por la calle. Mi madre pasaba por la vereda del frente con los dos niños. Mi hijo pequeñito Ernesto aprende a dar sus primeros pasos al frente de la embajada. Bueno, el periodo que estuve en el CIR Las Palmas fueron de 3 semanas. Las torturas intensas tienen que haber sido durante unas 2 semanas. Al cabo de 2 semanas, bueno, todo tipo de torturas. Tortura, bueno, desde la aplicación de corrientes, golpes, tortura psicológica, gimnasia todas las media hora, un cuarto de hora de gimnasia, todo el día, un milico, digamos, un infante marino, que te hacía eso, digamos, y en la noche tortura, y no te dejaban dormir. Bueno, la idea de la gimnasia era cansarte y impedirte dormir, sin tener acceso a la limpieza, a pan y agua, un vaso de agua y un pedazo de pan, digamos, por día. La situación era complicada, extrema. Y bueno, presenciar, te llevaban no a presenciar, a escuchar la tortura de tus compañeros, te ponían en la misma sala, entonces... Ahí permanecí mucho tiempo hasta que logramos que la Embajada Argentina nos diera el asilo político. La condición de asilo político, quiero aclararla, no es la misma que de refugiados. Es el gobierno argentino quien nos tomaba a cargo, que nos recibía. Y quedamos entre las 40 personas que aceptaban. Y nos indicaron el lugar que nos habían señalado. Se trataba de Bahía Blanca, una ciudad que yo nunca en mi vida había escuchado nombrar, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, pero que queda a 600 kilómetros de Buenos Aires, al sur. Bueno, varias semanas después, me acuerdo, encuentro a mi hermano en la misma caída de guerra, dicho sea de paso, habíamos sido separados, de sala, muy alegre de saber que estaba en buenas condiciones, físicas por lo menos. A las 7 de la tarde de ese día, un marinero nos vino a buscar a ambos para decirnos, preparen sus cosas porque ustedes pueden partir. Nunca supimos por qué, nunca supimos cuál era la razón ni cuál era el objetivo, pero salimos con una alta cuota de experiencia para poder avisar a todo el mundo qué es lo que había pasado, cuáles eran los puntos débiles según los interrogatorios que nos habían hecho, poder prevenir a otros compañeros e indicar a quién andaban buscando. Y nos avisan que el día 28 de diciembre nos van a cambiar de campo y nos van a mandar en avión. ¿Cómo? Yo no sé, pero nosotros ya sabíamos que a la gente la estaban tirando de helicópteros y de aviones al mar. La información había llegado adentro. Evidente que 28 de diciembre, tú sabes lo que significa el Día de los Inocentes,
yo pensé que ese día era el último de mi vida. Fusilaron al alcalde, al gobernador, al presidente de los obreros del Salitre y al viejito que era el secretario político del Partido Comunista en Tocopilla. Y todos los días llegaban muertos a la morgue. Cuando yo entraba a las 8 de la mañana, siempre había 2 o 3 personas que estaban en la cárcel que las habían torturado y las llevaban a la morgue inmediatamente. Era cosa de un pan de todos los días. Llegaba, trajeron y toda gente conocida, gente que uno veía todos los días, compañeros de trabajo, médicos, profesores. Nosotros habíamos dejado a nuestros niños en Chile con mi madre. Y un largo tiempo después, 2 meses o más, mi madre logra sacar a los chicos de Santiago y tomar un bus, turismo normal, para atravesar la cordillera y llegar a Argentina. Mucho miedo de todo lo que podía suceder, porque ya estaban tomando a los niños como rehenes para que los padres se presentaran. Y al día siguiente o al subsiguiente salimos en una columna igual con tanque, helicóptero y todo un operativo al grupo 10 y de ahí nos subieron a un DC-6B de la Fuerza Aérea y nos mandaron a Antofagasta, a Cerro Moreno, donde estaba esperando un bus y de ahí a Chacabuco. Evidente que ese viaje fue de una angustia increíble, ¿viste? Porque a cada momento pensábamos que se iban a abrir las escotillas y iban a abrir las puertas y nos iban a tirar. Yo estuve 2 años preso. Fui liberado sin saber por qué. Bueno, tampoco supe por qué fui carcelado. Las acusaciones eran súper vagas. Violación del Estado de luchar contra el gobierno militar, que no tenía ningún asidero legal, asociación ilícita, organización de bandas militares, paramilitares. Empezamos a montar equipos de fútbol, porque a todo esto lo único que quedaba era la iglesia y los equipos de fútbol dentro de las instituciones que fueron preservadas después del golpe. Así que montamos un equipo de fútbol que servía en lugar de reencuentro, de reunión y que era tolerado. Entonces, poco a poco mi posición fue siendo cada vez más radical. El hecho de sufrir la represión, de ver la prisión de mi hermano y de ver que la libertad que se anunciaba no era la libertad. ¿Qué hay que decir de Chacabuco? En pleno desierto, pues realmente en el medio del desierto, 40, 45 grados en el día y menos 5, 10 grados en la noche. Entonces, yo dormía con 14 frazadas y en el día a las 2 de la tarde, entre la 1 y las 3 por ahí, uno no podía andar al sol, había que caminar a la sombra. Yo diría que lo más importante fue el espíritu de creatividad. Se hacían clases de computación, había clases de inglés, de francés, de italiano y de castellano, de alemán, clases de matemática, música. Uno olvida que nosotros estábamos presos, sin saber lo que iban a hacer de nosotros, para dónde íbamos, si nos iban a juzgar. Y yo tengo la prueba de que algunos compañeros salieron en libertad y los estaban esperando y los agarraron de nuevo y los mataron. Mi hija me fue a ver a Chacabuco.
fue la primera y la única vez que la vi en enero del 74, o sea, 3 meses después que yo caí preso. Que yo fui detenido. Años después me contó que durante todos esos meses ya pensó que a mí me habían matado. Que la mamá le mentía, ¿viste? Que le contaba historias. Todas las historias, bueno, se pegaron ese viaje, imagínate, son 1100 kilómetros, ¿eh? O sea, más de 2000 kilómetros y de vuelta por una visita de 20 minutos. La visita conversamos de cosas triviales porque los gendarmes se paseaban. Hablábamos de la entrada de mi hija a la universidad. Y bueno, pensamos cómo teníamos que hacerlo, qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a dejar la niña en Arica. Y después me habló de su traslado a Tocopilla, porque él de la cárcel lo iban a trasladar a la cárcel de Tocopilla. Y yo le dije, vamos a hacer todo lo posible por irnos de Chile, porque no quiero llegar acá, que me digan que te fusilaron, que quisiste arrancar y que te tuvieron que matar. En el momento de la huida te tuvieron que matar. Noviembre del 63. Me acerqué de nuevo a fines de noviembre del 63, después de la Academia de Guerra. Me acerqué al Instituto de Geografía para renovar los plazos, las fechas, las inscripciones para el examen de grado. Mi nombre no existía en ningún lugar. Yo no había existido en la universidad, nunca había estado inscrito. Todos los papeles existentes en alguna secretaría posible de la universidad, Heraldo Bocás no había existido nunca en la universidad. Y yo no fui el único. Habían otros compañeros que habían desaparecido también y que no existían. Sus listas, sus notas, sus registros no estaban en ningún lugar. Bueno, la salida de Chile fue... bueno, había que salir hacia las condiciones, yo sabía fehacientemente que la segunda vez los milicos ya la primera vez había pasado justo, la segunda vez no pasaba, eran otros momentos y bueno, y para todo el mundo sabe que el paso por la tortura más cárcel, salir y vivir en Chile es un militante muy experimentado. Para los milicos es un peligro. Y que siga metiendo, y que siga muy mala información para hacer a los milicos. Entonces teníamos claro que había que salir de Chile. Bueno, yo recibí una orden concretamente. Incluso hubo la posibilidad de saltar el muro de la Embajada de Colombia, cosa que estaba organizando nuestro partido en Santiago. Bueno, no fue así. Se produce el golpe en Argentina el 24 de marzo del 76. ¡Qué locura! No somos coleccionadores de golpes de Estado, pero ¿qué es esto? Y empiezan las persecuciones, sin más terribles, los allanamientos, y se va transformando muy duro. Tratamos de mantenernos, porque esta idea de que algún día íbamos a atravesar de vuelta la cordillera era interesante, se nos hacía posible en esa época, no sé por qué, soñábamos. Y finalmente mucha muerte, mucho asesinato, mucho compañero desaparecido, nos hace comenzar a pensar en otra salida, sobre todo si la vuelta a Chile se mostraba imposible. En la Vicaría de la Solidaridad, que estaba en la Catedral de Antofagasta, habían personas que se encargaban de hacer los trámites. Y yo me presenté, me pidieron papeles y todo, y de esa forma quedamos esperando los países que nos diera la visa para salir del país.
y teníamos que dar 5 países como nombre. Yo había pedido a la Francia, porque si salíamos a Francia podíamos aprender fácilmente el francés. Inglaterra, Australia, Canadá, Dinamarca, porque allá teníamos amigos chilenos. Y justamente en la mañana me llegó el telegrama de Francia, donde teníamos la visa. Y en la tarde me llegó el telegrama de Suecia, que también nos daba la visa para que nos fuéramos a Suecia. Y fue solamente en el año 75 que pude obtener el examen de grado, en enero del 75. Y con gran suerte y con gran paradoja de la vida, pude obtener un primer trabajo en marzo del 75 en el Ministerio del Plan, en la Secretaría Regional de Planificación de Valparaíso, el CERPLAC. Y la sede de CERPLAC era la Intendencia de Valparaíso, la guarnición de la Marina, en pleno centro de Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, donde yo fui a trabajar durante 3 años y medio, todos los días, y a saludar a los marinos y a saludar al cuerpo militar que funcionaba en las oficinas al lado del CERPLAC. A principios de enero se leyó la primera lista de presos. ¿Qué es lo que significaba una lista? Gente que salía de Chacabuco. Y a principios de julio me tocó a mí. Citaban a un terreno de fútbol, en pleno sol. Estábamos 2 o 3 horas ahí, había que escuchar, por supuesto, el discurso y terminar con la lista, y te daban 1 hora para preparar tus cosas y estar a la entrada en el portón, que era la entrada del campo mismo. En abril del 79 me fueron a buscar a mi oficina personas en civil que me dijeron que tenía una entrevista prevista, la cual yo no sabía, con el intendente de la provincia, que era el jefe del CERPLAC, y me dijo, bueno, no tenemos nada profesionalmente contra usted, porque su trabajo ha sido excelente durante todo este tiempo, pero políticamente no es de confianza. Por lo tanto, tiene hasta fines del mes de abril para quitar el lugar, y yo le sugiero que se vaya del país, porque en sus condiciones usted tiene riesgo. Sabemos además que tiene una militancia clandestina y que su familia tiene riesgo. Su hermano ya no está aquí, trate de contactarse con él, trate de irse, haga lo posible por partir a corto plazo. Se presentó la posibilidad a mi compañero de hacer un doctorado en Lyon. Y un buen día llegamos a Buenos Aires en medio de una situación trágica para el pueblo argentino, y tuvimos con mucho miedo que renunciara al asilo político y hacer nuestros papeles para venirnos a Francia. Mi otro hermano, que estaba en exilio en Londres, consiguió con Amnistía Internacional que nos ayudaran a quitar el país a toda la familia. Y así fue como dejamos Chile. En un principio debíamos haber ido a Londres, pero ya estaba Margaret Thatcher, que era una amiga de Pinochet y no quería gente que viniera a denigrar a su amigo. Entonces, como Amnistía Internacional necesitaba que saliéramos, nos sacaron a Francia. Y ya llegué a mi casa, y entre las conversaciones que yo había tenido con Jaime Cataldo en Chacabuco, él me había dicho, fue responsable del MAPO en Europa, él era dirigente del MAPO. Él me había dicho que la cosa era muy, muy fea, venía muy mala, y que había que echarse a volar, que había que partir si nos dejaban libres, pues nadie sabía lo que iba a pasar con nosotros, pero que si nos soltaban había que partir rápidamente. Y
Mi mujer me fue a ver un par de veces más y yo conversé con ella y le dije que había que volar. Jaime salió en marzo del 74 y llegó a Lyon. Y él le escribió a la Miriam y le dijo que si me soltaba, que podíamos venirnos aquí y que aquí había posibilidad de trabajar y de continuar los estudios, etc. Mi caso fue sometido a estudio por Amnesty International a fines de mayo inmediatamente, y a principios de junio entonces yo tenía ya una respuesta favorable de Amnesty que me enviaba pasaje por valija diplomática, que yo pude recuperar en la primera quincena de junio, y partí de Chile el 15 de junio del 79 para llegar a París el 16 de junio del 79 y comenzar una nueva vida, comenzar a cero. Evidente que el golpe de Estado nos transformó completamente la vida. Completamente. Mi mujer perdió su trabajo, se acabó la universidad, mi escuela no solamente se acabó, la cerraron, se transformó en un local de la DINA. Yo había parado derecho, sin trabajo, salimos y tuvimos que llegar aquí sin pensarlo más que había que partir de Chile y aquí había una posibilidad, porque un amigo dijo que aquí había una posibilidad de trabajar y estudiar. Llegamos a Lyon y una vez aquí nos dimos cuenta que había que enfrentar un mundo nuevo, había que empezar de cero. Nunca pensé que yo iba a salir de mi país, que iba a abandonar a mis hermanos, que iba a dejar de hablar mi idioma, que iba a hacer trabajos que nunca lo había hecho. Nunca me imaginé que podía hacer una cosa así que se presentó en ese momento. En un comienzo uno piensa que, bueno, la caricatura, que está con las maletas hechas, no desarma las maletas, que no hace ni un crédito, porque dice yo me voy luego, de que pueda yo vuelvo a Chile. Entonces no hacíamos nada por que eso se prolongara. No comprábamos muebles, había puras plantas en el living, y hacíamos muebles con los pedazos de palo que encontrábamos en la calle, o recuperando cosas y ni un crédito. Uno no se exilia voluntariamente, a uno lo exilian, le quitan el país, te quitan el perro, te quitan la casa, te quitan esos valores. Es como que tratan de privarte de tus raíces, de tu pasado. Te ponen en otro lado, te envían a otro lado, pero al lado de todo lo que ha sido este gran asesinato, esta gran tortura de las mentes y de los cuerpos, de tanto individuo, yo diría que el exilio te dio una salida para reconstruirte. Antes de salir de Chile yo conocí a una pareja de franceses y él me ofreció traerme 50 discos. Este disco, que fue editado en Francia, fue grabado clandestinamente por el hijo de Luis Corvalán, hijo, el hijo del secretario general del Partido Comunista, que estaba preso con nosotros, y con eso se hizo uno de los dos lados del disco, y Ángel, cuando llegó a vivir a Francia, hizo una serie de canciones, entre otras El alma de Chacabuco, que le había compuesto allá, y las grabó en el otro lado del disco. Y esta es una de las torres de Chacabuco, esta es la entrada de la prisión.
Chile.